El objetivo de esta presentación es mostrar los métodos formales para la detección de heteroscedaticidad en una regresión y específicamente vamos a analizar dos métodos, la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey y la prueba de White. Vamos a partir con la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey, la prueba BPG, donde esta prueba se basa en el modelo de regresión que nosotros hemos estado estimando, que es el modelo de regresión que puede ser simple o múltiple, donde tenemos entonces K regresores. Esta prueba asume que la varianza que es heteroscedástica es una función que puede depender de estas variables z, que inmediatamente vamos a ver qué son. Entonces, donde hay m de estas variables z. ¿Y esto qué implica? Esto implica que esta prueba que estamos viendo, que es la prueba de PG, asume que la varianza heteroscedástica, que le llamamos sigma mu cuadrado sub i, es una función de las variables z, donde estas variables z pueden ser algunas o todas de las variables x que teníamos en el modelo base. Es decir, que esta prueba también depende del investigador que la está aplicando. ¿Por qué? Porque el investigador podría señalar que solamente la variable x3 y la variable x4 son las que están causando la heteroscedaticidad y no el resto de las variables, pero otro investigador podría señalar que son todas las variables x. Y normalmente se asume que esta función f es lineal. Por lo tanto, la forma en la cual esta prueba asume que se genera la varianza heteroscedástica es a través de esta función. Y si ustedes se fijan aquí, yo estoy asumiendo entonces que sigma cuadrado depende en forma lineal de la variable z2, z3 hasta la variable zm. Entonces, si en una hipótesis yo logro probar lo siguiente, que alfa 2 es igual a alfa 3 y es igual hasta alfa m y son igual a 0, es como si esto desapareciera de esta regresión. ¿Y qué estaría indicando? Que esta variable que era heteroscedástica, que era sigma cuadrado i, es una constante. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de que la hipótesis nula es la hipótesis de homoscedasticidad. Entonces, para probar si esta varianza, la regresión es homoscedástica, se podría evaluar esta hipótesis. La hipótesis que alfa 2 es igual a alfa 3 es igual a alfa m igual a 0. Bien, para ver la parte operativa de esta prueba, vamos a ver 5 pasos, que en realidad se pueden hacer en bastante menos, pero de modo que quede bastante claro, entonces vamos a ir viendo cada uno de los pasos y posteriormente vamos a ver la aplicación. El primer paso de la prueba BPG, la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey, consiste en estimar la regresión base. Es decir, nosotros estimamos el modelo que nosotros estamos trabajando y de ese modelo lo que hacemos es guardar la serie de residuos estimados MUSUI, donde nosotros sabemos que estos MUSUI estimados es la diferencia entre el valor real menos el valor que estima mi modelo. Una vez que guardamos estos residuos al cuadrado, estos residuos, perdón, vamos a calcular una constante. Es decir, que nosotros necesitamos guardar estos residuos, pero además necesitamos en forma automática, necesitamos generar la serie de residuos al cuadrado. Y esto sabemos que es básicamente tomar esta diferencia y elevarla al cuadrado. Y si yo lo sumo, obtenemos algo que nosotros ya conocemos y que es la suma de cuadrados residuales. Entonces, en el paso 2 de esta prueba de Breusch-Pagan-Godfrey, lo que hacemos es calcular una constante que se llama sigma mu cuadrado tilde. Nótese que no es el sigma mu cuadrado gorro que nosotros conocemos, porque ese es la suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. Y si ustedes acá se fijan, esto está dividido por n. Es decir, que este es como el estimador de la varianza del error, pero de máxima verosimilitud. Por lo tanto, tomamos los residuos al cuadrado del paso 1 y lo dividimos por n. Y esto entonces es un número, una constante. En el paso 3 construimos una variable adicional que se llama la variable p sub i, donde esta variable p sub i va a ser igual al residuo al cuadrado i, dividido entonces por esta constante que acabamos de calcular en el paso número 2. En el paso 4 hacemos una regresión que se llama regresión auxiliar. A todo esto vamos a ver que la mayoría de las pruebas de heteroscedaticidad, autocorrelación, trabajan con regresiones auxiliares. En este caso, en la prueba Breusch-Pagan-Godfrey, la regresión auxiliar es tomar entonces esta variable p sub i que nosotros acabamos de calcular y que de hecho, si ustedes se fijan, es estrictamente positiva, porque aquí arriba tengo un número positivo y lo estoy dividiendo por otro número positivo. Por lo tanto, estamos asumiendo que esta varianza escalada
entonces una función de estos z. Recuerden que estos z pueden ser todos o algunos de las variables originales. Mi recomendación es siempre, dado que no tenemos una idea cómo se está generando esta heteroscedasticidad, es reemplazar toda esta variable z por todas las variables originales. Y de esta regresión necesitamos obtener la suma de cuadrados explicados. Una vez que tenemos la suma de cuadrados explicado de este paso 4, calculamos el estadístico teta, y este estadístico teta se define como la suma de cuadrados explicados dividido por 2, la suma de cuadrados medio. Y esto lo vamos a comparar con un chi cuadrado de tabla que tiene m menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa de probabilidad. Es decir, si nosotros nos recordamos de esta distribución, recordemos que no es simétrica. Aquí va a estar entonces el chi cuadrado con m menos 1 grado de libertad, la zona de no rechazo y zona de rechazo. Una vez entonces que tenemos identificada esta zona, ubicamos este teta que acabamos de calcular en el paso 5. Por ejemplo, bueno, a todo esto la hipótesis nula es que no existe heteroscedasticidad. En general, en las pruebas de heteroscedasticidad y en las pruebas de autocorrelación, es que no existe el problema que estamos en este caso analizando. Entonces, si teta es mayor que chi cuadrado, o sea que, por ejemplo, está aquí, podemos concluir entonces que se rechaza la hipótesis nula planteada. Es decir, que la regresión que nosotros estamos ejecutando efectivamente tiene problemas de heteroscedasticidad. Una cosa importante y que es a lo mejor una limitación de esta prueba de Breusch-Pagan-Gottfried es que los residuos de la regresión base debiesen seguir una distribución normal, de modo que este teta tenga esta distribución chi cuadrado. Así que algo que uno debería verificar, normalmente no se verifica, sobre todo cuando tenemos una muestra grande, pero si tenemos una muestra pequeña, lo recomendable sería en este caso fijarnos en este supuesto. Bien, para ver la parte operativa, vamos a estimar la regresión, la cual explicaba el promedio acumulado de notas de los estudiantes de la universidad en el semestre primavera. Y esto lo explicábamos por el puntaje de la prueba SAT, por el percentil de egreso de la enseñanza media y por las horas totales que los alumnos están en los cursos en la universidad. Entonces, el paso 1, recuerden, de esta prueba de Breusch-Pagan-Gottfried es estimar la regresión base y obtener entonces la serie de residuos. Vamos a recordar cómo se hacía eso. Me voy a cambiar entonces a IBIUS. Y en IBIUS entonces estimamos la regresión base que está aquí, donde está la variable dependiente Cumulative GPA. Entonces tengo como variable independiente C, la variable HSPER, THRS. Y nótense que estoy restringiendo todo al semestre de primavera, if spring es igual a 1. Una vez entonces que tenemos esta regresión base, lo que tenemos que hacer es guardar lo siguiente. Esta serie de residuos, que es la serie azul, la que está aquí abajito, entonces es la que tenemos que guardar. ¿Y cómo la guardamos? Es bastante sencillo. Vamos a la opción proceso, y en la opción proceso, en la tercera opción dice Make Residual Series, y seleccionamos esa opción. Me dice cómo quiere llamar a los residuos para seguir con en este caso con la transparencia, entonces con la diapositiva le voy a llamar re. Me dice que la serie re ya existe en mi caso porque ya estaba guardada, pero bueno, la vamos a reemplazar. Y tengo entonces la serie de residuos. Recuerden que aquí va a haber valores que van a faltar porque no corresponden al semestre de primavera, pero estos serían entonces los residuos de esta regresión. Y recuerden que uno de los supuestos de esta prueba es que estos residuos tengan distribución normal. Por lo tanto, una forma bastante sencilla de verlo es en la misma opción View. Si voy, por ejemplo, a estadística descriptiva y test, y le pido el histograma y estadística. Si ustedes se fijan, aquí está el histograma de estos residuos que acabo de estimar y efectivamente parecen o se aproximan un poco a la distribución normal. Hay unos outliers que están bastante acá alejados de la media, que es 0, y aquí obviamente estos valores también son medio atípicos. Lo importante acá es que nos concentremos en este test que se llama test de Yarkevera. Este test de Yarkevera es un test que me indica o que analiza si la distribución que está generando estos valores que estamos observando es o no normal. De hecho, la hipótesis nula de este test de Yarkevera es que los residuos son normales. Eh, y la probabilidad que está acá abajo, entonces, la probabilidad de cometer error tipo 1, que me dicen que es de un 11%, por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula a los niveles normales de significancia, y esto implica que efectivamente los residuos entonces se distribuyen normal.
Bien, una vez que tenemos guardados los residuos, recuerden que nosotros necesitamos la serie de residuos al cuadrado, por lo tanto lo que vamos a hacer antes de generar esos residuos al cuadrado es construir la serie perdón, la serie de la suma de cuadrados residuales. Vamos entonces a construir la serie de residuos al cuadrado también, de inmediato. Para hacer eso entonces, voy a la opción Quick. Voy a volver aquí a la estadística. Voy a la opción Quick, generar serie. Y voy a generar entonces la serie de residuo al cuadrado que le voy a llamar re2. Y esta serie de residuo al cuadrado va a ser simplemente la serie re por re. Si ustedes tienen en su teclado ese gorro que uno pone sobre algunas variables y pueden poner el gorro cuadrado, ¿cierto? Gorro 2, de modo que quede el cuadrado. Y generamos entonces esta variable que está aquí. Aquí está entonces la variable R2, que es el cuadrado de los residuos que habíamos generado anteriormente. Bien, sigamos entonces con la prueba. Eh, para calcular esta suma, esta varianza tilde al cuadrado, recuerden que la fórmula era suma de cuadrados residuales dividido por n. La suma de cuadrados residuales estaba de hecho en la regresión. Voy a mostrar nuevamente la regresión. Si ustedes se fijan aquí aparece la suma de cuadrados residuales, que es 85,51507. Entonces aquí está el numerador y el número de observaciones es 366. Por lo tanto, esta constante, que es sigma mu gorro cuadrado tilde, es aproximadamente 0,2336. Y construimos ahora en el paso 3 la variable p sub i, que es cada error al cuadrado, entonces, dividido por esta constante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta creación de esta variable? Bueno, muy sencillo, vamos a la opción Quick, generar serie, y generamos entonces la serie que le llamamos p, y que igual entonces a la serie residuo al cuadrado, dividido por la constante que acabamos de calcular en el paso 2, que es 0,23, ojo que es punto, no es coma, 0,2336477. Esto por lo general va a tener un montón de decimales más, dado que nosotros lo estamos haciendo a mano, estamos perdiendo bastantes decimales, pero entonces aquí acabo de generar la variable p, eh, que luce de esta forma. ¿Ya? Esos son los valores entonces de esa variable p. Sigamos entonces con los pasos. Una vez que ya estamos entonces con el paso 3, donde ya creamos la variable p sub i, el paso 4 consiste en hacer la regresión auxiliar. Y en esta regresión auxiliar, recuerden que nosotros la variable p sub i que acabamos de calcular, hacemos una regresión sobre todas las variables zi que nosotros estimemos necesarias, y en este caso, para no cometer ningún error, simplemente vamos a anotar todas las variables de la regresión entonces original. Y recuerden que de este paso, lo que nosotros necesitamos calcular es la suma de cuadrados explicados. Entonces voy a ir al espacio de trabajo, voy a sacar esta variable y vamos entonces a estimar la nueva regresión. Voy entonces a Quick, estimar ecuación, la variable dependiente es P sub i, luego tenemos la variable que es la constante, que es C, la variable SAT, HSPERC y TOT HRS. Ponemos, te puse P sub i, perdón, aquí me equivoqué, simplemente P. Y tenemos entonces la regresión que estábamos buscando, que es la que está de hecho aquí ya reportada. Y recuerden que de esta regresión lo que nosotros necesitamos es la suma de cuadrados explicados. Y en el output no está dada, pero sin embargo tenemos esta ayuda que podemos a partir de aquí derivar, en este caso, la suma de cuadrados explicados. Recuerden que la suma de cuadrados explicados es por definición esta variable. En este caso, como la variable dependiente es p sub i, entonces va a ser la variable p sub i menos su promedio al cuadrado, y esto obviamente en sumatoria. Esa es la suma de cuadrados explicada. Recuerden que esa suma de cuadrados explicado no depende de la regresión, sino que depende de los valores que adopte básicamente la variable p sub i. ¿Cómo entonces podemos calcularla de manera secundaria a partir de la desviación estándar de la variable dependiente? Bueno, si ustedes se fijan, esto es como el numerador de la varianza y por lo tanto podemos hacer el siguiente cálculo. Yo sé que la suma de cuadrados explicado por definición es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados residuales. Perdón, aquí me equivoqué, esto es la suma de cuadrados totales. Corrijo entonces ahí de inmediato. Ahora,
la suma de cuadrados totales, si yo la divido por n-1, yo sé que entonces esta sumatoria dividido por n-1 y esto es la varianza de la variable p. Entonces, como yo conozco la desviación estándar, que es la raíz, yo puedo simplemente señalar que la suma de cuadrados totales, que está aquí, va a ser, si ustedes se fijan, la desviación estándar que está aquí, pero multiplicado por el n-1 que pasa desde acá en el denominador hacia el numerador. Y eso entonces, al hacer ese cálculo, nos da que aproximadamente 917,99. Entonces, este valor que está aquí es 917,99. Y me dice que reste la suma de cuadrados residuales, y la suma de cuadrados residuales la tenemos calculada, y 821,38. Menos entonces 821,38. Al hacer la resta, que de hecho aquí ya está calculada, nos da que esta suma de cuadrados aplicados es 96,60. Ahora, en el paso 5 tenemos que calcular este estadístico que se llama teta y que es la suma de cuadrados aplicados del paso 4 dividido por 2. Y esto lo comparamos con un chi cuadrado de tabla por m menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa. Vamos a asumir que alfa es 0,05 o un 5%. Bueno, al hacer la división, que es la suma de cuadrados aplicados dividido por 2, nos da un teta que es aproximadamente 48,301. Y esto sí una distribución chi cuadrado con m. Recuerden que m es el número de regresores en la ecuación auxiliar, que nosotros sabemos que en este caso sería, perdón, m, que es el número de coeficiente que estamos estimando, que es 1, 2, 3, 4, ahí está, ahí llega el m, pero menos 1. Entonces aquí tenemos 4 menos 1, que es 3. Si esto lo buscamos en la tabla, nos da un chi cuadrado que es 7,81. Entonces tenemos la siguiente, esto nos da entonces 7,81. Esta es la zona de no rechazo, zona de rechazo, y el valor de teta que nosotros acabamos de calcular está bastante más a la derecha y nos da 48,3. Entonces, como este teta es mayor que el chi cuadrado, dado que nuestra hipótesis nula es que no existe heteroscedsticidad, esto implicaría que con un 5% de significancia, el modelo que explica entonces la nota acumulada durante el semestre de primavera en la universidad sufre de heteroscedsticidad. Es decir, que tenemos un problema en la regresión y antes entonces de dar cualquier interpretación, deberíamos tratar de solucionar ese problema, y una vez que el problema está solucionado, recién podríamos concluir, digamos, con cierta confianza las conclusiones que podríamos sacar de los valores de esa regresión. Eso lo vamos a ver al final, cómo corregir. Bien, esto que nosotros hicimos manualmente, eView lo tiene incorporado en forma automática y les voy a mostrar entonces cómo lo hacemos. Esto de hecho no lo voy a poner un nombre, lo voy a poner auxiliar Breuch, BPG. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos en forma automática? Nos vamos a la regresión base, a la regresión original, que es esta, y una vez que estamos en la regresión base, nos vamos a la opción View, y en la opción View dice diagnóstico de los residuos, y en la última opción dice test de heteroscedsticidad. Hacemos clic ahí, y el primer test que me aparece por defecto, el test de Breuch-Pagan-Godfrey. Y me dice cuáles son los regresores de la regresión auxiliar, y si ustedes se fijan, aquí está la constante y todos los regresores entonces que estaban en la regresión base. Anotamos OK, y si ustedes se fijan, aparece entonces aquí este número que dice los residuos escalados, que dice que es 47,25 y que tiene una probabilidad de un 0%. A nosotros nos dio levemente distinto. ¿Y por qué? Porque, como yo le indiqué, los decimales que estamos consumiendo o eliminando son bastantes, pero bastante cercanos a lo que nosotros teníamos. Entonces, en eView da 47, nosotros un poquito superior, 48, pero lo importante es que esta probabilidad que está calculada acá es de un 0%. Por lo tanto, podemos de inmediato rechazar la hipótesis nula planteada y señalar entonces que los residuos de la regresión que explica el promedio acumulado de los estudiantes de enseñanza de la educación universitaria y que están en el semestre de primavera sufren en este caso de heteroscedsticidad. Bien, la segunda prueba, que es la prueba de White, yo diría que es una prueba que es bastante más flexible que la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey. ¿Por qué? Porque en la prueba BPG teníamos dos, digamos, problemas. Primero era elegir las variables z
que teníamos que incorporar en la regresión. Y segundo era la normalidad que teníamos que probar de los residuos. A diferencia de estos, digamos, requerimientos de la prueba de Brecht-Pagan-Gottfried, la prueba de White no es sensible al supuesto de normalidad, es decir, no es requisito probarla, y además tampoco requiere elegir estos regresores en la ecuación o en la regresión auxiliar. Y de hecho, esta prueba tiene menos pasos y es bastante, digamos, más sencilla de obtener. El paso 1 consiste en la estimación de la regresión base, que es siempre la regresión de partida, y se genera entonces la serie de residuos estimados que nosotros ya sabemos y de hecho ya la tenemos guardada y que le llamamos RE. Una vez que tenemos esta regresión base, y esto es a lo mejor un poco lo que hay que poner un poco de atención, es que tenemos que estimar también una regresión auxiliar, donde miren aquí, la regresión auxiliar tiene como variable dependiente el error al cuadrado del paso 1, y como variable independiente está la constante, las variables originales, la variable original al cuadrado, y la variable original es cruzada, y una vez que tenemos esta regresión, lo que hacemos es obtener el R cuadrado. Explico antes de seguir pasando o avanzando los pasos a qué se refiere entonces este paso, la regresión original. Asumamos que la regresión base que yo tengo es I sub I, por ejemplo, es igual a beta 1 más beta 2 por X y 2 más beta 3 por X y 3 más beta 4 por X y 4 más mu sub I. Asumamos que esta es la regresión base. Ya estimé esta regresión y una vez que tenía esta regresión estimada, genero entonces la serie de residuos al cuadrado, mu sub I cuadrado. Y siguiendo entonces la instrucción del paso 2, entonces construimos aquí la regresión auxiliar. Esta regresión auxiliar, si nos fijamos, y me voy aquí a la instrucción, primero debe tener como, o como regresor una constante. Por lo tanto, lo primero es que hacemos, por ejemplo, anotar un alfa 1 que va a ser la constante. Luego me dice incorpore todas las variables originales. Por lo tanto, empezamos con alfa 2 por la variable x2, más alfa 3 por la variable x y 3, y más alfa 4 por la variable x y 4. Acabo de incorporar entonces la regresión auxiliar todas las variables originales. Luego me dice que incorpore todas las variables originales al cuadrado. Esto quiere decir que voy a incorporar un alfa 5 por x y 2 cuadrado, más un alfa 6 por x y 3 cuadrado, y más un alfa 7 por x y 4 cuadrado. Tengo entonces lista la constante, la variable original al cuadrado, y ahora me dice que incorpore las variables originales cruzadas. Esto quiere decir que vamos a hacer con las variables originales, que en nuestro caso son 3, todas las combinaciones posibles y las vamos a anotar como regresoras. Entonces aquí va a haber ahora un alfa 8, y la primera combinación que puedo hacer es x2 con x3, por lo tanto es la variable x y 2 por la variable x y 3, más un alfa 9. Ahora la combinación siguiente es la variable x2 con la variable x4, x2 por la variable x4, más un alfa 9, un alfa 10. Por la última combinación que podemos hacer con la variable, que es simplemente la variable x3 con la x4, x3 entonces por x y 4, y más un residuo aleatorio. Y esto entonces lo debemos estimar, y de esta regresión lo que nosotros estamos interesados en calcular es simplemente el R cuadrado. Bien, entonces de esa forma se construye la regresión auxiliar, y una vez que tenemos el R cuadrado pasamos al paso 3, que consiste en generar este estadístico, que el estadístico se llama simplemente n por R cuadrado, es decir, tomo el tamaño de la muestra y lo multiplico por R cuadrado. Y esto va a tener una distribución que es chi cuadrado con k' grado de libertad y 1 menos alfa. ¿Y qué es lo que es k'? Va a ser el número de parámetros estimado en la regresión auxiliar, pero sin incluir la constante. Por ejemplo, si voy acá a nuestro caso, tenemos 10 parámetros que vamos a estimar, desde alfa 1 a alfa 10, y por lo tanto esto implica que el k' en nuestra regresión es 9, porque es el número de parámetros estimados que va a ser desde el 1 al 10, pero sin incluir la constante. Por lo tanto es 9. Bien, acá nuevamente la distribución de esta prueba es chi cuadrado, por lo tanto ya sabemos cómo funcionan las zonas de rechazo y no rechazo. Aquí va a estar entonces el chi cuadrado con k' grado de libertad y 1 menos alfa de probabilidad. La zona de no rechazo
zona de rechazo, y tenemos que ver dónde está el n por r cuadrado para tomar la decisión respecto a esta hipótesis nula, que es nuevamente no existe heteroscedasticidad. Asumamos que este n por r cuadrado está a la derecha del chi cuadrado crítico de tabla, o sea, por aquí. Si esto ocurre, entonces estamos en la zona de rechazo y podemos rechazar la hipótesis nula planteada, y esto me indicaría que no existe heteroscedasticidad en nuestro modelo. Perdón, que sí existe heteroscedasticidad y que tenemos el problema entonces que la varianza del error no es constante. No hay homoscedasticidad. Bien, nuevamente y utilizando el mismo ejemplo que estábamos viendo, que el problema, explicar el promedio de notas acumuladas de los estudiantes universitarios, vamos entonces a estimar la regresión base, que de hecho ya la tenemos estimada. De esa regresión, recuerden que tenemos que guardar los residuos, que de hecho aquí son los mismos pasos que que hicimos para el test de Breusch-Pagan-Godfrey. Y una vez que tenemos los residuos, tenemos que generar los residuos al cuadrado, que ya también lo tenemos calculado, que le llamamos R2. Lo que no tenemos calculado es esta regresión auxiliar. Y en esta regresión auxiliar, entonces, vamos a utilizar la variable dependiente, que se llama en nuestro espacio de trabajo R2, y lo vamos a regresionar sobre todas estas variables. Si ustedes se fijan, aquí está la regresión base, la constante, las variables originales, la variable original al cuadrado y todas las combinaciones posibles entre ellas. Entonces voy a IVIO y recuerden que nuestro objetivo es guardar el R cuadrado a esa regresión. Voy a IVIO entonces. Y en IVIO yo ya tenía guardada esta regresión y le llamé auxiliar White, que es la regresión auxiliar de White. Si ustedes se fijan, aquí está la variable dependiente, que es R2, y como variable independiente tengo las originales, la original al cuadrado y las cruzadas. Y el R cuadrado de esta regresión me dio 0,142511. Bien, aquí está entonces el R cuadrado. Y el siguiente paso es calcular el estadístico, que es n por R cuadrado. Recuerden que n en nuestro caso es 366. Por lo tanto, n por r cuadrado nos da 366 por 0,1425. Y esto es aproximadamente 52,15. Y esto lo comparo con un chi cuadrado de tabla, con K'. ¿Cuánto K'? Recuerden que K' es el número de coeficiente estimado en esta regresión auxiliar, que estimamos 10, pero sin incluir la constante. Por lo tanto, es 9. K' entonces en esta regresión auxiliar es 9. Y estamos trabajando nuevamente con un alfa, que es un 5%. Entonces, al buscar este chi cuadrado en la tabla, nos da 16,92. Tenemos entonces un n por r cuadrado que es bastante más alto o más elevado que el chi cuadrado de tabla, y dado que la hipótesis nula es que no existe heteroscedasticidad, entonces podemos rechazar la hipótesis nula planteada. Esto quiere decir que nuevamente podemos confirmar o se comprueba lo que nos había dicho el test de Breusch-Pagan-Godfrey, y es que los residuos entonces de la regresión base sufren de heteroscedasticidad. Este test que nosotros hicimos manualmente, también lo podemos implementar en forma automática en IVIO. Y para hacer eso, entonces, tenemos que ir a la regresión base. Voy a cerrar la auxiliar. Vamos a la regresión base, que está aquí. Una vez que estamos en la regresión base, voy a View, a los diagnósticos de los residuos, test de heteroscedasticidad, y busco entonces el test de White, que está aquí. El TDY tiene una opción que a veces, cuando tengo poquitos datos, me dice que puedo excluir los términos cruzados, pero en nuestro caso tenemos 366 observaciones, por lo tanto lo vamos a dejar y anotamos simplemente OK. Y si ustedes se fijan, aquí está la regresión de hecho auxiliar que nosotros hicimos manualmente, está el R cuadrado, y acá en la parte superior aparece el test de White. Dice n por R cuadrado y está el 52,15. Bueno, a nosotros nos dio, parece levemente distinto cuando lo hicimos a mano. 56, 15, 90, 26. Bueno, nos dio bastante parecido. Y acá lo importante es que está de hecho calculada la probabilidad en forma automática y de un 0%. Y de hecho el T acá arriba le dice que la hipótesis nula es la hipótesis de homocedasticidad, o sea que no existe heterocedasticidad y eso lo podemos rechazar. Es decir, llegamos a la misma conclusión que con el test de Breusch-Pagan-Godfrey. ¿Qué pasa? A veces hay test que son contradictorios. Uno me dice que no existe heteroscedasticidad, otro me dice que existe heteroscedasticidad, y en esos casos la recomendación es aplicar más pruebas o simplemente asumir que el problema existe. Es menos grave asumir que el problema existe y tratar de corregirlo, a que asumamos que el problema no existe y que, cierto, podamos cometer algún error al interpretar la regresión original.